familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 2 de julio del 2023. Bienvenidos a todos. Y bueno, como es costumbre, el día de hoy estaremos tocando los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces empezaremos hablando sobre la situación de Francia. Hay un estallido popular en Francia, son ya 5 días de grandes movilizaciones por el abuso policial, ¿no? Asesinaron a un joven, a Nael, un joven norteafricano, francés, y bueno, esto realmente conmocionó al conjunto de Francia y bueno, ya estaremos comentando un poco más al respecto. Entrando al tema nacional, estaremos conversando sobre bueno, la crisis política que continúa en el país. En este caso, todo este tema pertenece a un show que hubo alrededor de la censura del ministro Castillo y la restitución por parte de Arce como presidente de este ministro, ¿no? Entonces, bueno, esto abre muchas discusiones, muchos puntos de vista, y estaremos analizando qué tenemos que decir los trabajadores de toda esta situación. Luego comentaremos un poco sobre el quiebre de Página 7. Realmente es interesante cómo este periódico, el bastión de la derecha, bueno, finalmente cerró hace pocos días. Y bueno, esto abre bastante discusión, ¿no? Sobre la situación del periodismo. Se habla mucho sobre el concepto de periodismo independiente. Bueno, entraremos a debatir un poco esta situación y bueno, la necesidad de un verdadero periodismo independiente, ¿no? ¿Pero independiente de quién, no? Que Página 7, si bien era independiente del gobierno, era muy dependiente de los intereses de la oligarquía del país, de los grandes empresarios, ¿no? Entonces, bueno, entraremos un poco a este debate. Después también conversaremos sobre un poco la situación de los bosques en Bolivia. En estos días se publicó un nuevo ranking internacional donde Bolivia ocupa el tercer puesto mundial en deforestación. Es decir, somos uno de los países que más está deforestando, bueno, bosques, reservas naturales originales, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo alarmante, ¿no? Somos el tercer país de todo el mundo y tampoco es que somos un país tan grande. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre esto en el marco de que además se dan nuevas amenazas de destrucción del TIGNI por parte de empresas privadas. Después, bueno, estaremos cubriendo lo que fue el ampliado departamental del Ministerio Rural de La Paz, un ampliado, bueno, con resoluciones muy interesantes, las cuales estaremos viendo, conociendo y analizando más adelante. Y finalmente, bueno, lo que ya anunciamos hace algunas semanas, bueno, el compañero Hugo Blanco, que estuvo delicado de salud, que falleció, justamente nos enteramos de eso en el anterior programa, y bueno, hoy estaremos hablando un poco del legado de este compañero y bueno, un pequeño homenaje al compañero Hugo Blanco, que fue un gran luchador, revolucionario, defensor bueno, luchador junto con los trabajadores durante muchos años, y estuvo luchando en defensa del medio ambiente justamente, bueno, y muchas otras cosas más que estaremos hablando en un momento más. Pero como verán, es un programa con varios temas, y bueno, de esta forma damos inicio a esta edición de Radio Rebelión. Pues bien, nos vamos a ir a Francia, vamos a hablar sobre la situación de Francia, y para esto vamos a comenzar con un video mostrando un poco los enfrentamientos, la situación que se está viviendo en el conjunto de Francia. Realmente es una situación bastante dura, una represión igual policial brutal que se está dando al calor de las grandes movilizaciones, el enojo del pueblo francés en contra de este abuso policial, ¿no? El asesinato de un joven, bueno, de forma absurda, ¿no? Al simplemente no detenerse en un control policial en una noche, y bueno, directamente le dispararon y lo asesinaron, ¿no? La policía.
Entonces, bueno, correctamente el pueblo francés sale a reclamar esta injusticia y bueno, se encuentra con una terrible represión policial. Veamos un poco sobre esta situación. Así se veía desde las ventanas las calles de Marsella, un lanzamiento constante de cohetes por parte de los que protestan violentamente por el asesinato de Nagel. Las autoridades de Marsella pedían ayuda y refuerzos para contener el caos. Unidades especializadas, tropas de élite de la policía y la gendarmería, 45.000 agentes han sido desplegados en los puntos más calientes de Francia para tratar de reducir las tensiones respecto a la noche anterior, cuando fueron atacados 492 edificios, 2.000 vehículos quemados y decenas de comercios saqueados. Esta noche los detenidos son aún más, 994 a nivel nacional, aunque la violencia ha sido menor. Los focos de tensión centrados particularmente en Marsella, Lyon y Nanterre. En Lyon los saqueos dejaban las tiendas y establecimientos convertidos en ruinas. El gobierno ha tenido que tomar medidas excepcionales, toque de queda, prohibición de venta de cohetes y suspensión de todos los eventos multitudinarios, como los grandes conciertos previstos para este fin de semana. Autobuses y tranvías no circulan más allá de las 9 de la noche para evitar que sean incendiados. Las llamadas a la calma llegan desde muchos frentes. Los jugadores de la selección francesa de fútbol, a través de su estrella Mbappé, se han sumado a este llamamiento. El tiempo de violencia debe terminar para dar paso al duelo, el diálogo y la reconstrucción, decía el mensaje escrito por el capitán estrella del Paris Saint-Germain. Bien, se podía ver en las imágenes como, bueno, los choques con la policía y que realmente hubo movilizaciones muy importantes de la población. Bueno, obviamente, digamos, las denuncias que hace el gobierno y todo es el tema de la violencia, ¿no? En realidad la violencia comienza justamente con este asesinato de un joven. Claro, lo que hace esto, más allá del hecho en concreto, muestra la situación en general de Francia y este es un reclamo evidentemente contra la violencia policial, pero además en general contra la situación que se está viviendo en Francia, ¿no? Recordemos que hace, bueno, poco más de un mes todavía se vivía en grandes movilizaciones y bueno, hace un par de meses estaban en pleno auge las movilizaciones en contra de la reforma impuesta por el gobierno de Macron, imponiendo que la jubilación sea después, aumentando años para poder jubilarse. Entonces, bueno, toda esta situación muestra, ¿no? Es una situación de ofensiva contra los trabajadores, donde el gobierno está avanzando y atacando en conquistas ya antiguas de los trabajadores en Francia y tratando de hacer contrarreformas laborales, ¿no? Y a lo que se suma en general una precarización laboral muy fuerte, ¿no? Justamente el centro de la lucha, de las movilizaciones y de las protestas hoy en día en Francia son sectores donde hay mucha gente joven que en muchos casos les cuesta mucho conseguir empleo y que viven con empleos precarios, ¿no? Y con, no sé, empleos temporales, lo que, bueno, igual vivimos en nuestro país, lo que se ve y se puso de moda con las aplicaciones, el tema de los repartidores, cosas como Uber, ¿no? Etcétera, etcétera, que realmente hacen que la gente viva en una situación muy precaria, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación, además los controles, una serie de medidas restrictivas, justamente eso es lo que sucedió, que hacen controles en todo lado y de forma muy abusiva contra personas que en muchos casos están trabajando, ¿no? Justamente repartidores, etcétera. Y en ese marco fue donde, bueno, uno de estos controles, lo que pasa es eso, ¿no? Hay una gente que trata de saltarse estos controles por muchas razones y están autorizados, son estas batidas que vemos en el país, y la policía está autorizada a disparar a las personas que se salten, ¿no? Uno de estos controles, ¿no? Incluso en motocicletas. Entonces, de esta forma fue asesinado este joven, ¿no? Y realmente esto es, o sea, una situación de precariedad laboral, con muchos problemas, con un incremento de la pobreza, más aún, digamos, en una situación de crisis económica que se vive a nivel internacional y que Europa le está pasando muy mal al respecto. Y además con una política muy represiva, ¿no? O sea, y controles, bueno, justamente uno de los temas que sale a luz de esto es el carácter racista de la policía francesa, ¿no? Donde justamente se denuncia que en estos controles insultan a la gente, hay maltratos,
Y bueno, además de eso, bueno, la violencia policial que está autorizada, ¿no? O sea, la policía puede hacer este tipo de cosas. Bueno, producto de esto, como se dice, se suspendieron un montón de actividades en Francia, en una situación prácticamente de mucha crisis. Incluso, bueno, el gobierno tenía preparadas algunas reuniones diplomáticas muy importantes que las tuvo que suspender, ¿no? Entonces, una situación muy fuerte lo de Francia, una movilización muy importante, y claro, es un estallido en el marco de bueno, toda la situación de crisis económica, que no es una crisis general, es una crisis para el pueblo trabajador, donde los ricos siguen ganando lo que quieren, los grandes empresarios siguen manteniendo el control y obteniendo grandes ganancias, mientras que el pueblo trabajador cada vez ve reducido su nivel de vida, ¿no? Y eso es interesante también de la situación en Francia, porque no es algo que está sucediendo y después de mucho tiempo de paz, ¿no? Está muy cerca las grandes movilizaciones en contra de la reforma de jubilaciones y estamos muy cerca igual de las grandes movilizaciones que desarrollaron los chalecos amarillos, ¿no? Distintos sectores de trabajadores también. En ese caso, digamos, trabajadores estatales en muchos casos. Entonces, está Francia acumulándose una situación muy fuerte y bueno, es necesario ahí una salida política revolucionaria, ¿no? Que realmente plantee cambiar de fondo la situación de Francia. Bien, esto como parte del tema internacional, vamos a pasar un poco ahora, bueno, vamos a pasar al tema nacional y vamos a comenzar hablando, bueno, sobre la situación de crisis política que hay en el país. Lo que tenemos en general es, bueno, lo que pasó estos últimos días, esta última semana, donde producto de hechos de corrupción y hechos, bueno, realmente penosos, como fue, bueno, el punto central sobre la censura que se dio al ministro Castillo, fue alrededor de esta situación de los autos robados, los autos que aparecen en Bolivia, y autos robados en Chile, que llegan a Bolivia. Y bueno, en particular este auto que después de aparecer en Bolivia fue utilizado por el gobierno y fue donado por el mismo presidente a una organización social, ¿no? Entonces, bueno, este hecho fue en general el punto por el cual se citó al ministro Castillo y bueno, se hizo este acto de censura en el Parlamento. Sin embargo, lo que estaba aparte de este hecho en concreto, lo que hay en general es, bueno, todo el enojo que tiene la derecha en contra del ministro del Castillo, todos los sectores de Creemos, Comunidad Ciudadana, centralmente por la posición y bueno, el accionar de Castillo, por ejemplo, deteniendo a Camacho, etcétera. Y por el otro lado, lo interesante y que muestra el grado de crisis política actual es, porque eso, digamos, era totalmente esperable, ¿no? Lo interesante y hasta cierto punto novedoso, aunque ya no es tan novedoso, porque ya se están peleando con mucha fuerza, fue todo lo que se vio alrededor del lado de los sectores del MAS que son fieles y están alineados con Evo Morales, ¿no? Que en su caso igual se sumaron a la censura contra del Castillo, logrando la mayoría y obteniendo esta censura, ¿no? La censura del Parlamento, de la Asamblea Legislativa Plurinacional en contra de Castillo. Entonces, bueno, por el lado del lado evista, esta censura se hace porque justamente, ¿no? Hay muchos roces entre Evo y del Castillo bueno, por una serie de elementos, no nos olvidemos del celular robado, pero en general porque hay una presión muy fuerte y un ataque constante de este ministro en contra de Evo Morales y sus afines, ¿no? Y obviamente Evo Morales responde con mucha fuerza en toda esta situación, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que está detrás en general de esto. Lo interesante que justamente recalca la gente fiel a Arce, incluido este ministro, es que, bueno, se da esta unión y esta unidad entre los sectores más conservadores del país, o sea, la derecha, desde lo extremo que es el camachismo, con Creemos, con Comunidad Ciudadana, y con los sectores del MAS, para censurar a un ministro del MAS, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, justamente por eso este ministro habló incluso de una puñalada por la espalda que habría recibido,
y refiriéndose a que hay, básicamente refiriéndose a Morales, que considera de que son capaces de hacer cualquier cosa por retomar el poder, ¿no? Prácticamente refiriéndose a Evo Morales, ¿no? Y bueno, demuestra el grado de crisis y total división que actualmente se vive en el MAS. Y en los hechos, bueno, lo reducida y golpeada que está la derecha tradicional de Creemos, Comunidad Ciudadana, lo que se vive hoy en día en el país es que la verdadera oposición al MAS en el gobierno, a Arce en realidad, es el sector de Evo Morales, ¿no? Y es una oposición muy fuerte, y justamente alrededor de todo este tema de la destitución, la censura de Del Castillo, eso se vio, ¿no? Evidentemente, ¿no? El centro del ataque y de los golpes objetivos reales fueron alrededor del grupo de Evo Morales, de la gente afín a Evo Morales, los parlamentarios de Evo Morales, en contra de los sectores fieles a Arce, ¿no? Y bueno, ahí quedó claro, con la cobertura mediática que acostumbran tener los sectores de Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Pero fue una batalla muy dura, ¿no? Y lo interesante de esto, que es cómo no se respetan estas instancias y al mismo estilo que Áñez, eh, Arce destituyó inmediatamente a Del Castillo y inmediatamente convocó a una reunión para posesionar nuevamente, para un acto de posesión del nuevo ministro y lo volvió a reposicionar o restituir, si se quiere, a Del Castillo como ministro de gobierno, ¿no? Entonces, esto, bueno, al mismo estilo que lo que hizo Áñez con Arturo Murillo, ¿no? Claro, esto muestra, digamos, también, por un lado, la debilidad de las instituciones en el país, pero además muestra este grado de crisis política que hay en el país, ¿no? Este tipo de enfrentamientos, este tipo de, bueno, de juegos que hay alrededor del poder en el país. Y una cosa muy interesante, pero esto es importante, sacar las últimas conclusiones de este tema, ¿no? Porque esta situación, si bien muestra lo que se está viviendo en el país, cómo se está dando este hecho, eh, también muestra de que no hay una discusión de fondo de cuáles son los verdaderos problemas del país, ¿no? Porque, y justamente por eso, digamos, tampoco hay una mayor reacción de la mayoría de los sectores en el país, más que nada conocer, enterarse de este tipo de maniobras y manipulaciones que hacen a través de los medios, pero ningún sector importante de la población se manifestó o hizo algo al respecto, ¿no? Claro, algunos sectores sí se posicionaron, están debatiendo, cuestionando la situación de justamente del lado de Evo Morales, o cuestionando la actitud de Arce. Justamente algunos sectores campesinos optaron por esa situación, por posicionarse por uno u otro lado, incluso con diferencias y con discusiones internas muy fuertes. Y bueno, eso marca el carácter. ¿Qué es lo que se discute? Si tal ministro o no tal ministro. El problema es de que esos no son los problemas centrales del país, ¿no? No se discute políticas económicas, no se está discutiendo el problema de la educación, el problema de la salud, no se discute temas más profundos, ¿no? Como el saqueo de las transnacionales en el país, no se discute el problema del saqueo de la oligarquía, ¿no? Y los grandes beneficios que obtiene la oligarquía, que lo sigue obteniendo, pese a la corrupción, pese a lo que pasó con el Banco Fácil, el asesinato de Colodro, etcétera. Bueno, no se discute esa situación y cuánto el gobierno sigue gastando y cuánto el gobierno sigue financiando esa oligarquía para que se enriquezcan y que todos se lo lleven en bolsillos llenos, ¿no? Sin dejar prácticamente nada en el país, sin pagar prácticamente impuestos y sin colaborar ni siquiera en la alimentación del país, ¿no? Cuando se trata de un sector agrícola, ¿no? Agropecuario. Entonces, realmente, bueno, justamente muestra que en el país, bueno, hay una crisis en el sentido de que se están peleando muy fuerte. La gran división del MAS actualmente es el hecho principal de esta crisis política, el hundimiento de la derecha tradicional, creemos Comunidad Ciudadana, y eso justamente abre las puertas a fenómenos imprevistos anteriormente, ¿no? Pero en el marco de la crisis política, bueno, cualquiera puede tratar de aparecer y hacer, y plantearse incluso como una alternativa, ¿no? Y ahí aparece Gonzalo Sánchez de Lozada para hablar justamente de cosas que no tienen nada que ver con los problemas centrales del país, sino plantear una nueva constitución para básicamente ir retomando el poder, dividir más el poder, hablar de un primer ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco se ve que realmente hay una crisis muy fuerte en la política en el país y que no hay una representación del pueblo trabajador que plantee
a nivel nacional las necesidades del pueblo trabajador, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Ese es el elemento más importante que tenemos que hacer para construir una alternativa del pueblo trabajador, que no esté discutiendo estos temas y que no se centre la política en esta discusión de tal ministro que me miró feo y que tal artículo de posición, o que necesitamos un nuevo primer ministro además del presidente, y que me discuta las cuestiones de fondo, ¿no? ¿Dónde se está yendo la riqueza del país? Bueno, cómo nos están saqueando el país, ¿no? Cómo se están destruyendo nuestras reservas forestales para beneficiar a un puñado de poderosos y grandes oligarcas, ¿no? Cómo se está destruyendo igual, bueno, la situación del país, la minería, toda la contaminación que se está dando en nuestros ríos, ¿no? Para paliar un poco la crisis económica, ¿no? No se discute el tema de educación, el tema de salud, y bueno, el tema del litio también, que es muy importante, y que justamente, bueno, es un problema que se está viviendo, cómo se está entregando nuestras reservas naturales ahora de litio, y se están avanzando con los contratos con China, con Rusia, de lo cual estaremos hablando en siguientes programas. Y bueno, entonces ese es el grado de crisis política y la urgencia, o sea, porque ya se ve que no hay alternativas por la derecha, y por eso aparece un Gonzalo Sánchez de Lozada, o sea, que realmente es impresionante que aparezca a hablar y a decir que se debería hacer en el país. Eso muestra, ¿no? O sea, el vacío que hay y la necesidad, la urgencia que tenemos de levantar una alternativa desde el pueblo trabajador. Bueno, ese es el esfuerzo que se hace desde el Partido de los Trabajadores, pero para el cual además llamamos a todos los compañeros, ¿no? A todas las personas que estén cansadas de este estado de cosas, de toda la situación, de todos los abusos, toda la corrupción, todo lo que se vive, y la necesidad de organizarnos, entablar diálogo, discutir para construir una alternativa revolucionaria del pueblo trabajador, ¿no? Y de todos los aliados, ¿no? De los pueblos indígenas, una alternativa que defienda el medio ambiente, que luche por una verdadera, bueno, por la expulsión de las transnacionales, ¿no? Que tanto saquean el país y lo destruyen, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante abrir espacios de debate, de discusión, para construir esta alternativa. Bien, ahí tenemos, bueno, ahí se conectó. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Disculpen el retraso, pero bueno, ya estamos. Llegaste a tiempo. Bienvenido, José Luis. Está Eliseo ahí conectado. Bueno, justamente vamos a pasar a hablar brevemente, bueno, en general un poco sobre otro elemento igual que también entra un poco en el marco de la crisis política que hay en el país, pero para hablar un poco del tema del periodismo, ¿no? Bueno, lo que se vivió este día jueves, el jueves 29, si no me equivoco, sí, de junio, fue la última edición de Página 7, y bueno, lo cual levantó bastante discusión y bastante polémica al respecto, señala como el fin de un periodismo independiente, pero bueno, vamos a discutir un poco esto, y justamente para este tema, José Luis también quería comentarnos, darnos su punto de vista, ¿no? Entonces, José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias en principio y siempre gracias a ti, Beto, y a los hermanos y compañeros de Radio Rebelión por este espacio que ya no son muchos los espacios que hay en Bolivia como para poder expresar lo que uno realmente siente y piensa acerca de nuestra realidad, de nuestra problemática y también, por supuesto, de nuestras luchas. Creo que en ese sentido, sí, el que no haya ya Página 7 es sin duda una pérdida para la ciudadanía, para la sociedad y creo sobre todo para el ámbito democrático, en el sentido del ejercicio de las libertades de expresión, libertad de opinión, libertad de pensamiento. Una característica interesante de Página 7 es que era un periódico plural, es decir, había desde gente del MAS, columnistas que escribían en Página 7, militantes connotados del masismo, autoridades del gobierno del MAS que escribían en Página 7, y a la par también, por supuesto, gente crítica del gobierno, como yo mismo, que teníamos un espacio en Página 7. Este carácter plural es el que ahora se ha clausurado y es, reitero, una pérdida para la democracia. Segundo, solo voy a hablar de 3 temas. Importante ciertamente discutir esta cuestión de la independencia.
A ver, los medios que no son del gobierno se denominan a sí mismos independientes, ¿no? En realidad querría decir independientes del gobierno, y del poder de turno y del poder dominante, diríamos así. Porque independencia en el sentido pleno del término, que no dependan de nada ni de nadie, eso no existe, no puede existir. El ámbito de lo humano en general es inherentemente conflictivo, y más aún en sociedades capitalistas dependientes como las nuestras, como la nuestra Bolivia, no puede haber independencia total. Es evidente que nos demos cuenta o no, nos debemos a una causa. Por supuesto que es mejor si esa causa, como en el caso de Radio Rebelión, se identifica, se explicita, se dice, hablamos desde este posicionamiento de clase, o en el caso de los pueblos indígenas también de raza o de pueblo indígena, por supuesto, ¿no? Pero todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos un posicionamiento, tenemos una historicidad, nos debemos a algo y a alguien. No somos totalmente, no podemos ser además como cosas sueltas en el universo humano, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir cuando medios como Página 7 se reclamaba independiente? En el sentido de que no depende, lo cual es totalmente cierto, no dependía del gobierno ni del financiamiento del gobierno, como sí hay medios que dependen casi totalmente del gobierno. Es el caso de La Razón, por ejemplo, que es un periódico en realidad cuasi masista. Es un periódico, La Razón, que obedece a los dictados del gobierno, y en ese sentido, ojo, y lo digo públicamente, La Razón miente a sus lectores por cuanto hace de vocero oficioso, ¿sí?, de las políticas del gobierno. Efectivamente, eso no teníamos con Página 7, y por eso es que el gobierno le negaba toda pauta publicitaria, que cada vez reclamaban, pero el gobierno le negó totalmente. Lo cual es también injusto, porque el costo de las pautas de la publicidad y propaganda gubernamental es algo que lo pagamos todos los ciudadanos que pagamos impuestos. Eso es dinero público, y eso debería estar sujeto no solo a controles, fiscalización, etcétera, sino que debería tener su repartición un carácter democrático. Eso el gobierno del MAS en más de 17 años nunca ha tenido ese carácter democrático, plural, con igualdad de oportunidades, etcétera. Esto nunca ha habido. El gobierno solo favorece a aquellos medios que hacen loas y alabanzas, lo que en Bolivia muy bien se dice, yunquerío barato. Bastante barato además. Bueno, en el caso de La Razón no tan barato, más concretamente en el caso de Jaime Iturre no es tan barato, eso ha costado aproximadamente 30 millones, que es lo que Jaime Iturre ha pagado, 30 millones de dólares, ojo, no bolivianos, es lo que ha pagado. ¿De dónde tiene tanto dinero Jaime Iturre? Hace 20 años Jaime Iturre era más pobre que yo, y lo digo públicamente. Hace 20 años Jaime Iturre era más pobre que yo. Bueno, su biblioteca sí era mejor que la mía, pero después en términos económicos era más pobre que yo. En menos de 17 años, Jaime Iturre llega a tener una fortuna de más de 30 millones de dólares. ¿Por qué? Por los favores y las coimas del gobierno. En eso sí hay que poner de relieve que Página 7 tenía honestidad. Y medios honestos ciertamente que deberían haber en nuestro contexto. Finalmente, esto es muy riesgoso, el cierre, la asfixia en realidad, como bien lo dijo Amalia Pando, es muy riesgoso para el país, para la ciudadanía y para la democracia, no solo porque se está siguiendo el camino de las autocracias del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino porque es una pérdida, reitero, de voces críticas, de voces plurales en un contexto como el nuestro, y más aún en un contexto en el que es evidente el autoritarismo del gobierno, que no solamente quiere acallar voces críticas, sino y sobre todo quiere aplastar, anular, y lo está consiguiendo en gran medida, básicamente por la propia pasividad de la sociedad, que ante los abusos del gobierno la reacción es muy escasa, muy mínima, muy reducida, muy fragmentada además, ¿no? Entonces creo que estamos ante un riesgo muy grave de un autoritarismo, de una autocracia, de un despotismo,
propio de los regímenes estalinistas y de los regímenes llamados de izquierda, en realidad de falsa izquierda, como reitero Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué nos corresponde a los ciudadanos? Yo creo que primero reafirmar los posicionamientos de clase y de etnia, diríamos, de pueblo indígena. Creo que en eso, reitero, es importante el posicionamiento de Radio Rebelión. Dos, hay que ampliar los medios de comunicación para que las voces de la gente pobre, de la gente humilde, de los trabajadores, las trabajadoras, tengan espacios como este de Radio Rebelión, pero a nivel de la prensa, a nivel de la radio, a nivel de la televisión, etcétera. Es urgente que nuestra sociedad, por un elemental sentido democrático, cuente con medios que den la voz a la gente trabajadora, a la gente humilde, a la gente pobre. No solo en términos organizativos, políticos, sindicales, sino también reivindicaciones cotidianas, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la degradación medioambiental. Estas temáticas no tienen ámbitos de reflexión o de difusión de información, por ejemplo, que es muy importante. En ese sentido, yo creo que, no solo creo, sino que estoy convencido que la pérdida de Página 7 es muy sensible para el conjunto del país, pero eso no debe desanimarnos y menos resignarnos al autoritarismo del gobierno, sino más bien seguir bregando, como lo hace Radio Rebelión, por abrir más espacios para la gente pobre, para la gente que no está en el poder ni es del poder, sino que más bien lucha cotidianamente por sus propias reivindicaciones, por sus luchas y sobre todo por una vida más digna en términos materiales y también en términos éticos, morales, etcétera, de voces transparentes, de voces honestas que tengan espacios en medios como este. Creo que es esta, digamos, las impresiones más importantes que podría y que me animo a decir acerca del cierre de Página 7. Muchas gracias, José Luis. Bueno, muy importante tu opinión. Bueno, y es importante abrir este diálogo y un poco, bueno, plantear toda esta situación alrededor de esto, ¿no? Rescato la última parte que decías, que en realidad lo que tenemos que tratar de abrir es espacios desde el periodismo, en este caso, que es lo que estamos hablando, desde los sectores populares, ¿no? Desde el contenido de clase, como tú dices, de los sectores de los trabajadores, el contenido de etnia también que señalaste, ¿no? Los pueblos indígenas, la necesidad de sus propios espacios, bueno, en general, ¿no? De todo el pueblo trabajador boliviano. Bueno, en el caso de Página 7, bueno, justamente, pues, era un espacio en contra del gobierno, pero lastimosamente también era un espacio que estaba, o sea, que era dependiente directamente, políticamente por lo menos, de los sectores conservadores del país, ¿no? Y esto se vio con mucha crudeza el año 2019, ¿no? Donde, bueno, actuaron igual, ¿no? Es igual que el poderoso de turno cuando el MAS ataca, bueno, en ese momento ellos atacaron junto con Áñez y compañía, ninguneando a la gente que fue masacrada en Sencata, en Sacaba, etcétera, y bueno, eso también fue parte de la situación de Página 7. Y claro, ese fue el núcleo, ¿no? El núcleo conservador, derechista del periódico, donde sí, es cierto, habrían espacios donde se podía ver algunas partes críticas, ¿no? Pero bueno, eso era para adentro, ¿no? Para algunas columnas de opinión y en algunos espacios, ¿no? Y bueno, justamente eso se pierde, ¿no? Pero es justamente una de las debilidades que tenemos, el hecho de que este tipo de espacios tengan que darnos un espacio conservador, un espacio que no es nuestro, un espacio que no es de los trabajadores, ¿no? Y el reto en general, porque al fin y al cabo tenemos los medios, los grandes medios que son dependientes de los grandes poderosos, de los poderosos económicamente hablando, ¿no? Bueno, cae Página 7, pero prosigue el deber con mucha fuerza. Y bueno, en el caso de televisión igual, está Unitel, y tienen varios espacios, ¿no? Y por el otro lado, el gobierno también tiene lo suyo, ¿no? Que tampoco está libre de influencias empresariales, ¿no? Pero que son, bueno, esa combinación que hay entre gobierno y nuevos empresarios, algunos empresarios que se alinearon al gobierno, etcétera, etcétera. Y bueno, tienen su espacio. ¿Qué es lo que no tenemos? Es justamente ese periodismo independiente que yo plantearía, pero como tú dices, o sea, es imposible ser independiente de todo el mundo, ¿no? Vivir en una nube, ¿no? Lo que necesitamos es un periodismo independiente, no es independencia de clase, ¿no? Es independencia de los poderosos, o sea, de los que están en el gobierno, y de los que tienen el poder económico en el país, ¿no? Que al fin y al cabo el centro es la oligarquía terrateniente en Santa Cruz,
las transnacionales que también influyen con mucha fuerza en el país, incluso desde los aparatos diplomáticos de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Y justamente lo que necesitamos es un periodismo independiente. Bueno, con nuestros pocos recursos y el esfuerzo que estamos dando, eso es Radio Rebelión. Y hay algunos espacios también de este tipo, y bueno, es muy importante trabajar, tal vez dialogar, tratar de crecer juntos en todos estos espacios, y la necesidad, ¿no?, de tener un espacio de ese tipo, ¿no?, de independencia justamente de todos los poderosos, de los que están en el gobierno y de los que tienen el poder económico en el país, ¿no? Y justamente un periodismo, en este caso, al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Y bueno, eso no, estamos en la misma situación, digamos, en ese sentido, ¿no? Después de lo de Página 7, pero aprovechando toda esta situación y todo el debate que se hace por la necesidad del periodismo independiente, plantear esto, ¿no? Y unirnos, aumentar esfuerzos para crear espacios donde se pueda difundir la voz desde una perspectiva diferente, ¿no? Desde una perspectiva del pueblo trabajador, ¿no? Porque era muy difícil, digamos, si bien abrían el espacio para algunas cosas interesantes, en Página 7 era difícil encontrar una crítica, justamente, ¿no? Por ejemplo, a las transnacionales, a la oligarquía, bueno, eso no, ¿no? Sí, algunos sectores, ¿no? O algunas cosas, en algunos temas específicos, ¿no? Pero muy difícil, digamos, algo más de conjunto. Un verdadero periodismo independiente sería aquel que pueda realmente decir los grandes problemas del país desde la perspectiva de los trabajadores y cuáles son las soluciones que nosotros planteamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos tratando de construir desde acá y bueno, todo el apoyo y el llamamiento, ¿no?, para unirnos y trabajar en conjunto con todos los sectores, con varios compañeros que, bueno, como contigo, José Luis, ¿no?, que también tenías proyectos de este tipo y es bueno tenerte acá y poder colaborar, ¿no? Bien, bueno, eso sobre este tema, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Eliseo también, si quieres decir algo sobre este punto. Si me permiten simplemente señalar siempre en la memoria del pueblo trabajador boliviano la extraordinaria experiencia de las radios mineras, que si bien también inicialmente fueron impulsadas por los curas, pero luego se convirtieron en verdaderas trincheras de resistencia, sobre todo contra las dictaduras. Y solamente el neoliberalismo es que logró derrotar esas valientes emisoras mineras de Colquiri, Yayagua, Uncía, siglo XX, todas las radios pequeñas pero muy importantes en todo el complejo Central Sur, Chocaya, Ánimas, Quichisla, etc. Todas estas radios, Radio Nacional de Huanuni, una de las más combativas, junto con la de Colquiri, siglo Pío XII del siglo XX, etc. Esta experiencia de los años 60 y 70 nos tiene que impulsar a retomar esto de tener medios propios, los ámbitos trabajadores, medios que no dependan ni siquiera de la propaganda gubernamental, sino del propio aporte de los trabajadores, que era así como se financiaban estas valientes radios mineras, no solo valientes, heroicas radios mineras, diría yo. Claro, alguien podrá decir, pero hay pues las radios comunitarias, totalmente al servicio del gobierno, ¿no? Las radios comunitarias son igual que la radio Causachuncoca de Chimoré, totalmente yuncos del gobierno. No, eso no requerimos, eso es ideologización totalmente inútil, reaccionaria, diría yo. Necesitamos realmente medios combativos como fueron las radios mineras. Desde aquí va un gran jalaya por esas valientes, heroicas radios mineras. Ese tipo de experiencias necesitamos recuperar y que ojalá pronto podamos tener medios realmente combativos como fueron esas heroicas radios mineras. Cierto, José Luis, gracias. Eliseo. Sí, buenas noches, Beto, buenas noches, José Luis, ¿no? En este tema es lamentar, ¿no? En este momento lo que vemos es que no existe radios ni en televisión de canal abierto independientes. Absolutamente todos ya trabajan con el gobierno, ¿no? Solamente en redes sociales hay este tipo de todavía, ¿no? Voces contestatarias, voces que sienten verdaderamente lo que sienten, expresan lo que sienten los trabajadores, ¿no? Y que además una experiencia, ¿no? La Federación de Machos Rurales de La Paz, por ejemplo, tenía una radio FM, lamentablemente por los principios que tenía de ser contestatario, revolucionario, les ha cerrado, ¿no? O sea, que por más que tengamos
equipos independientes. El gobierno no da, creo que es el ATT, ¿no? No da el permiso correspondiente para el funcionamiento, ¿no? Amenaza con decomisar equipos. Así que en este momento voces independientes, contestatarias, de una voz verdadera de los trabajadores no existe. Solamente eso quería comentar, Beto. Muy bien, gracias, Eliseo. Muy bien, y bueno, entonces esa reflexión, digamos, sobre este tema, ¿no? La necesidad, y bueno, importante esta denuncia de Eliseo y la necesidad de construir espacios propios, ¿no? Independientes justamente del gobierno y, bueno, también del financiamiento empresarial en general, ¿no? Bien, avanzando en este tema, y bueno, para hacer la noticia, bueno, que se difundió ya la semana pasada, por tercer año consecutivo, Bolivia es la tercera, bueno, en el ranking de países que deforestan, Bolivia estaría tercero, solo detrás de Brasil, República del Congo, si no me equivoco, y de ahí viene Bolivia, ¿no? Y bueno, esto es realmente muy preocupante. Y bueno, vamos a recordar un poco cuál es la situación de la deforestación en el país para después comentar un poco más. Hay un video que los compañeros de Fundación Tierra realizaron hace algunos meses, pero que muestran en general toda esta problemática. Bolivia es el segundo país de la región que más bosques ha perdido durante 2019. En Bolivia, incendios récord barrieron los árboles. Deforestación en Bolivia. ¿Por qué empeoró? Hasta el 2015, la deforestación anual se mantuvo en torno a 170.000 hectáreas por año. Pero esta situación empeoró a partir de entonces. El 2016 se deforestaron 379.000 hectáreas y en adelante se mantuvo en niveles altos, con un promedio anual de 300.000 hectáreas deforestadas. Esto significa que en Bolivia cada día se desmontan 820 hectáreas de bosques, principalmente en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué Bolivia incumplió sus propias leyes de protección de los bosques y de la madre tierra? Entre las causas están las autorizaciones de desmontes que otorga la Autoridad de Bosques y Tierra. En los últimos años se otorgaron permisos de desmontes a un ritmo sin precedentes. En el periodo 2016-2021, las autorizaciones de desmontes están cifradas por encima de 212.000 hectáreas anuales, lo que supera ampliamente el promedio anual de los años anteriores, que llegaban a 37.000 hectáreas. Pero, sobre todo, por detrás está la Agenda Patriótica 2025, que persigue dos metas ambiciosas: la ampliación de la frontera agrícola de 3,5 millones de hectáreas a 13 millones y la duplicación del ganado de 9 a 18 millones de cabezas. Las consecuencias negativas son muchísimas. Una muestra es la desaparición de la Laguna Concepción, un ecosistema perdido a causa de los monocultivos de soya. Bien, hasta el 2021 y se mantuvo desde el 2021 en estos últimos años más o menos el mismo ritmo de deforestación en el país
Y bueno, justamente coincidimos en ser estos últimos 3 años, por 3 años consecutivos, el tercer país en deforestación, ¿no? Bueno, y esto es un poco alarmante porque Bolivia tampoco es de los países donde hay mayor cantidad de territorios forestales primarios, ¿no? Que, o sea, que no han sido tocados, etcétera, ¿no? Y bueno, son alrededor de bueno, 400.000 hectáreas que se están deforestando, ¿no? Y realmente esto es muy fuerte, es un tema muy grande. Y bueno, ¿y dónde va esta deforestación? ¿Qué se hace con esas tierras, no? Porque no es que esas tierras se quedan ahí deforestadas y ahí quedaron, ¿no? No, sino que justamente es centralmente para la expansión de la frontera agrícola, y esto lo vivimos desde los incendios, desde las leyes incendiarias, además que continúan, que siguen vigentes, que no se quitaron hasta el día de hoy, y además esto sirve justamente como se señalaba, que también bueno, cambiaron el gobierno, cayó Evo, se mantuvo durante el gobierno de Áñez y ahora con Arce se mantiene el tema de aumentar la producción agrícola, aumentar la cantidad de cabezas de ganado, ¿no? Y el otro tema también es bueno, todo lo que se quiere exportar también a China, ¿no? Entre varios elementos. Y bueno, se está llegando a una situación muy fuerte de deforestación constante en el país, que esto hay que denunciarlo, ¿no? El otro elemento que está acusado acá es todo el tema del TIBNIS que venimos denunciando, que se avanza, se está avanzando en el tema de la carretera, hay toda la discusión, todo el debate, y el gobierno se está moviendo con todo para imponer este tema, pero además ya han salido las denuncias por parte de compañeros del TIBNIS, donde hay un ingreso de varias empresas que, bueno, justamente están propiciando la deforestación de la Reserva Natural del TIBNIS y protegidas por el gobierno, ¿no? Y esto justamente en el marco de, bueno, esta supuesta mejora económica y crecimiento económico, pero a costa de la destrucción de nuestras reservas naturales, ¿no? Y realmente esto es terrible, ¿no? Se está viviendo en una situación donde cada vez se está destruyendo más, y tampoco es de que hay un progreso que llegue a la población ni nada, ¿no? Es realmente una situación donde, bueno, todo esto va para enriquecer a un puñado de grandes oligarcas y que ni siquiera colaboran con, bueno, porque por ejemplo, deberían colaborar con la alimentación del país, ¿no? Pero ni siquiera colaboran con eso, ¿no? Pese a lo que dicen, etcétera. Se vio con el tema de del paro cívico en Santa Cruz, porque en realidad lo que se consume en Bolivia, incluso en muchos casos es importado de otros lugares y no viene de estos sectores donde se está depredando el medio ambiente, ¿no? Sino centralmente todo eso va para la exportación de soya, exportación de carne, y además está metido ahí el uso de agrotóxicos y el ingreso de uso de transgénicos en gran medida, que poco a poco se está generalizando y que realmente, bueno, es toda una situación muy grave y que no podemos seguir, bueno, viendo este tema, ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre esto, José Luis. Sí, brevemente. Como que tenemos 3, 4 núcleos de deforestación muy graves en Bolivia, muy graves, y hay que decirlo brevemente. Ya en algún programa aquí en Radio Rebelión, en este espacio participó una compañera muy valiente, muy lúcida del pueblo Huenayek, que es Ludmila Pizarro. Ella está trabajando justamente en la zona, en la región sur del país, y está denunciando precisamente la gravísima deforestación en la región sur del país. Una zona como el Chaco y toda la región chaqueña, tanto de Tarija, de Chuquisaca y también de Santa Cruz, que es toda esa región comprende el Chaco, la sequía es terrible. Y esta es una de las principales consecuencias de la deforestación. Esto lo tenemos que entender todos los ciudadanos bolivianos y del mundo entero. La deforestación incide directamente en la sequía, porque se interrumpe el ciclo climático, el ciclo hidrológico, el ciclo de lluvias, es decir, porque los árboles dejan de emitir evapotranspiración, es decir, que ya no se convierten en fábricas de agua.
Y eso es muy grave. Pero ese es un ámbito que está muy grave de deforestación. Segundo, de manera puntual, es la cuestión del Tariquía, justamente, donde a partir de inicios de este año el gobierno, en realidad fines del año pasado, con YPF Chaco, Petrobras y varias otras transnacionales petroleras, está también deforestando Tariquía, o el bosque húmedo boliviano tucumano. Es un bosque único en el continente americano por su humedad, por su carácter acuífero. Es una zona de recarga hídrica, Tariquía. Y aún teniendo este carácter estratégico y de reserva natural y de área protegida, el gobierno está interviniendo depredadoramente, ecocidamente, yo diría criminalmente, porque está afectando las condiciones de vida de las poblaciones, tanto de los que habitan Tariquía como de todo el valle y del Chaco tarijeño, pero está haciendo exploración y explotación minera, hidrocarburífera, no minera, hidrocarburífera, petróleo y gas. Esto es muy grave, porque si dejamos que se deprede, se deforeste Tariquía, la sequía va a ser total en todo el sur del país. Y esto es grave, gravísimo. Tercer ámbito de deforestación, lo has mencionado muy bien, la chiquitanía, con todas las consecuencias que eso supone, además de los incendios que ya están empezando a propósito este mes, julio. Es uno de los meses más terribles, tanto julio como agosto, por los incendios. Pero más allá de los incendios es la gravísima deforestación que también hay en gran parte de la Chiquitanía, precisamente por el tema de los monocultivos, expansión de frontera agrícola, lo que yo llamo los lixiviados de los monocultivos transgénicos, es decir, venenos. Y el otro punto importante de deforestación, y muy grave, porque eso sí tiene un efecto sistémico global, es la Amazonía. Tanto la Amazonía beniana como la Amazonía paceña. De la Amazonía beniana, recordarán, en algún momento ya hemos comentado también esta grave, el plus del Beni, que se ha modificado de manera totalmente irracional, depredadora, nuevamente criminal, por cuanto se va a habilitar 10 millones de hectáreas en el Beni para la ganadería y, por tanto, lo decías también, para exportar carne a China. Esto es una acción absolutamente depredadora y que no va a dejar sino destrucción, ni siquiera ganancias económicas. Y el punto más sensible que estamos viviendo en Bolivia, y lo digo con mucho énfasis porque estoy trabajando justamente en este campo, es el Madidi. Bueno, en realidad el Parque Nacional Madidi y el área de reserva de la biosfera Pilón Lajes, que son colindantes entre el Departamento de La Paz y el Beni, ¿no? Ahí el gobierno está haciendo varias acciones depredadoras y que todas redundan en la deforestación. Uno, lo más grave ahora es la minería del oro, es decir, la contaminación por el mercurio. Está depredando todos los lechos de los ríos, como el río Tuichi, el río Quiquibey, el río Cacá y obviamente toda la cuenca del río Beni. Y la noticia de hoy día es que también el río Madre de Dios, que cruza hasta el departamento de Pando, está también siendo afectado por la minería y por la depredación. Este ya es un problema. Segundo, a ello se añade el tema de precisamente hidrocarburos. El gobierno ya desde la época de Evo Morales está haciendo exploraciones sísmicas, está haciendo exploración y explotación petrolera. No ha encontrado hasta ahora nada de petróleo, pero está depredando de una manera muy ecocida, muy destructiva gran parte de la Amazonía norte del país. Y finalmente, el 6 de marzo de este año, el gobierno del presidente Arce ha inaugurado, fíjense la irracionalidad esta, ¿no? Una planta de biodiesel en el Alto de La Paz. Fíjense cuán irracional es esto. Irracional por el tema del agua. Cualquier planta, toda planta de biodiesel necesita ingentes cantidades de agua. Y todo el mundo, y Eliseo nos puede confirmar aquí, si hay una necesidad realmente sentida en el Alto es el agua. Y el gobierno ha instalado, ha puesto la piedra fundamental de una planta de biodiesel en el Alto de La Paz. Y el propio presidente Arce ha dicho, ¿de dónde va a venir la materia prima? Van a sembrar palma africana, lo cual ya de por sí es también una grave deforestación y depredación. Palma africana precisamente en la Amazonía Norte.
Los que conocemos la Amazonía en arte sabemos que es un contexto muy frágil, ecológicamente es muy frágil, no da para cultivos intensivos. 2, 3 cosechas se van a hacer y esos lugares se van a quedar eriales, van a ser desiertos, arenales como los que hay en Santa Cruz después de haber sembrado caña de azúcar. Pero lo más grave es que esto está suponiendo, junto con la empresa del azúcar en San Buenaventura, una depredación realmente masiva. Entonces estamos frente a un problema muy serio, a una política planificada, decidida por el gobierno. No son acciones aisladas, el que algún loco por ahí esté depredando, deforestando, no. Acabamos de ver que se trata de una acción planificada y está además en la Agenda 2025, llamada Agenda Patriótica del Gobierno, esto de depredar y habilitar, ya lo dijo García Linera el 2015, 1 millón de hectáreas cada año hasta llegar a 15 millones, más los 3 millones que ya están depredados, a llegar a 15 millones de hectáreas depredadas, lo dijo García Linera, hasta llegar al bicentenario 2025. Entonces estamos frente a problemas muy serios y me parece muy importante que aquí en la radio se muestre al menos esos datos. El problema es muchísimo más serio, mucho más complejo, pero importa al menos decir esto y alertar a la sociedad que no debemos permitir más deforestación. Un último dato es que si bien en el ranking mundial ocupamos el 3er lugar, después de Brasil y el Congo, en términos per cápita, por persona, somos el 1er lugar. Porque claro, ¿cuántos habitantes somos en Bolivia? 10 millones, 11 millones. Y con más de 1 millón de kilómetros cuadrados que tenemos en Bolivia, perdón, kilómetros cuadrados que tenemos en Bolivia, 1.098.000 kilómetros cuadrados, realmente la deforestación que hay en Bolivia somos campeones mundiales en eso, lamentablemente. Entonces creo que nos corresponde a todos, por supuesto al gobierno, pero también a cada uno de nosotros a cuidar el medio ambiente, a cuidar los árboles. Nos dan oxígeno, nos dan agua, nos dan vida, y por eso es que hay que cuidarlos. Así que no, de verdad, gracias por difundir esta información. Muchas gracias, José Luis. Y no, sí, realmente esto es muy importante y bueno, es alarmante la situación en la que se está en el país, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar a un tema un poco más concreto. En este caso vamos a hablar del Magisterio Rural, el Magisterio Rural del Departamento de La Paz. Y bueno, los compañeros realizaron un ampliado los pasados días. Y bueno, vamos a ver un poco de las resoluciones, ¿no? Y Eliseo nos va a comentar un poco el carácter y la situación del ampliado. Bien, acá tenemos las resoluciones para poder verlas. Se está justo con algunos problemitas de conexión. Pero bueno, aquí tenemos las resoluciones de este ampliado realizado del Ministerio Rural de La Paz, realizado en el municipio de Viacha los últimos días. Y bueno, es de destacar que se mantiene la independencia político-sindical del Magisterio Rural, un hecho, bueno, ante los constantes intentos del gobierno de tomar y someter a las distintas organizaciones, ¿no? Bueno, vamos a esperar un momento que Eliseo ingrese para comentarnos un poco más sobre esto. Perdió la conexión, compañero. Bien, tal vez lo que podemos hacer es ir avanzando al siguiente punto. Y cuando regrese Eliseo podríamos, cuando recupere la conexión, podemos ver este punto del magisterio. Bueno, el siguiente punto es un homenaje al compañero Hugo Blanco. Falleció el 25 de junio, justamente la semana pasada. Hugo Blanco fue un dirigente en Perú muy importante. Fue un dirigente trotskista, justamente, que llegó a ser constituyente el año 1978. Luego fue diputado y senador de Perú, ¿no? Se exilió justamente producto de las dictaduras, de los ataques que hubo igual por parte de los distintos gobiernos. Él fue parte de la reforma agraria, de la revolución agraria en Perú, y claro, fue perseguido después de esto. Incluso intentaron condenarlo a muerte, ¿no? En Perú, y fue una campaña internacional donde varias personalidades
sumaron, digamos, su acción, su solidaridad para evitar esto, donde es de destacar los nombres de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, incluso el mismo Vargas Llosa, ¿no? Además de, bueno, innumerables dirigentes políticos y sindicales, ¿no? A nivel internacional. Producto de esto logró exiliarse, y justamente en su exilio, un hecho muy emblemático y por lo cual fue recordado los últimos días por los compañeros en Chile, fue que él también participó en Chile en la formación de los cordones industriales en los años 70, en el gobierno de Salvador Allende, antes del golpe de Estado de Pinochet, ¿no? Ya con el golpe logró el compañero, con ayuda del embajador, exiliarse en Suecia, ¿no? Y desde entonces, bueno, fue un referente muy importante. Volviendo a Perú, justamente, fue que accedió a ser diputado y senador después de todo esto, ¿no? Y bueno, fue un referente siempre muy importante como parte de la lucha y la defensa de las comunidades campesinas en Perú, y también de, bueno, todo lo que es el medio ambiente, justamente uno de los temas centrales bueno, de su ocupación durante los últimos años, ¿no? De su vida. También sobre esto quería comentarnos un poco más el compañero José Luis. Sí, nuevamente gracias Beto por este espacio. No, sin duda yo siento una gran admiración, yo diría devoción a la lucha del hermano, compañero, camarada Ángel Hugo Blanco Galdós. Y eso desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y lo digo desde una perspectiva, no precisamente, lo he dicho varias veces aquí, y creo que esto es un ámbito de tolerancia realmente admirable. Yo no soy marxista, ni siquiera de izquierda, tampoco de derecha. Yo soy quechua, siempre me digo así. Pero desde esta perspectiva es que yo siempre he sentido una admiración muy grande por este hermano, compañero, camarada, Hugo Blanco. A los datos que bien añadías, decías, hermano, yo quisiera añadir un par de cuestiones más. Efectivamente, él es del Cusco, en realidad es de Quillabamba, que es una comunidad de un pueblo de departamento del Cusco, de la Convención, en realidad, que son valles y ceja de selva, en realidad, la Convención, juntamente con Lares, que es el lugar en el que a principios de los años 60 él inicia la lucha por la recuperación de las tierras, que después se llamó reforma agraria. Pero la idea inicial era que los campesinos necesitaban la tierra, un proceso parecido al que hubo en Bolivia antes de la reforma agraria, que a propósito este año cumplimos 70 años de reforma agraria en Bolivia. Después hablaremos un poco para ver qué recordatorio hacemos de esta gesta, que no solo es la firma de paz extensoro, sino es precisamente la lucha de los campesinos por la recuperación de la tierra usurpada por el latifundismo. Algo parecido ocurrió con Hugo Blanco, muy rápidamente lo digo, allá en la convención, es que se inició esta lucha por la recuperación de la tierra. Es evidente que frente a este intento, lucha de los campesinos por recuperar la tierra, hubo problemas, sobre todo con los terratenientes, con los latifundistas, y cuya lucha fue asumida de manera vital, es decir, comprometiendo toda su vida por Hugo Blanco. Esto fue, reitero, a inicios de los años 60, y él, alrededor del 62, logran recuperar la tierra, expulsar a los patrones de gran parte del Valle de la Convención y también de Lares, la provincia de Lares. Y lo interesante aquí es, y esto es algo que marca un hito, solo voy a señalar algunos hitos, en la lucha no solamente de los campesinos, del liderazgo de Hugo Blanco, que si bien tiene un aspecto de una persona blanca, pero era quechua, Hugo Blanco, hablaba y escribía muy bien el quechua. Pero lo interesante es que los campesinos de la Convención y de Lares se organizan frente a la resistencia apoyada por la policía que ofrecían los terratenientes latifundistas, que el nombre propio en realidad de estos señores es Gamonal.
estimo que los que nos escuchan saben lo que es un gamonal. Viene de una planta que se llama gamonito, y gamonito es una planta espúrea, diríamos, vive prendiéndose a otras plantas. Es un verdadero parásito, diríamos. Y eso es lo que eran y son los terratenientes actuales, los latifundistas y los gamonales. Viven del trabajo ajeno, eso que los aymaras dicen aras, ¿no es cierto? Los gamonales es eso precisamente, que viven del trabajo ajeno, chupan la sangre, el esfuerzo y el sudor de los trabajadores campesinos. Frente a eso es que decía, hay un hito importante, y es que asumen una acción armada los campesinos de los valles de la Convención y Lares. Esto es interesante, decía, porque en la historia del trotskismo latinoamericano la acción armada no es algo frecuente, no es algo usual. Es más bien, yo diría, una excepción histórica lo que hace Hugo Blanco desde un posicionamiento marxista y trotskista. Él asume el alzamiento armado, la lucha armada para defender y recuperar las tierras en la convención. Frente a esto, obviamente, las autoridades de esa época lo atrapan, lo acusan de matar a 2 policías. En realidad, él asumió haber matado, pero en realidad es otro compañero el que mató. Hay varios documentales que prueban esto, que Hugo Blanco no fue el que mató, sino otro compañero. Pero obviamente un compañero humilde, que si él decía que ha matado, lo iban a fusilar. Es por eso que Hugo Blanco asume la autoría de esos asesinatos. Eso está muy bien descrito, por si acaso, para quienes nos escuchan, en una película extraordinaria de hace 2 o 3 años que se llama Hugo Blanco, Río Profundo. Es una película que lamentablemente no ha llegado a Bolivia, ojalá llegue algún momento, pero la película se llama Hugo Blanco, Río Profundo. En esta película, que es básicamente un testimonio del propio Hugo Blanco, se relatan estos hechos ocurridos hacia el año 62. Entonces, encarcelado por 8 años aproximadamente, lo decías muy bien, ha sido condenado a pena de muerte, cadena perpetua, etc. Logra estar 8 años en la cárcel. Ahí se sucede esta gran campaña internacional para salvar la vida de Hugo Blanco, y una campaña en la cual firman personalidades de carácter mundial, ciertamente, y que logra salir de la cárcel y salir, por tanto, exiliado a Suecia, que es donde va a tener su primera compañera, etc. En Suecia, que es también donde fallece, lamentablemente, ahí en Suecia. ¿Qué es lo relevante de la obra de Hugo Blanco? Lo decías un poco tú, importante reiterarlo. Uno, la lucha por la tierra, que es otro ámbito que también enriquece el marxismo y el trotskismo latinoamericano, porque no solo es la lucha por los derechos del proletariado, del trabajador, del obrero como tal, ¿no es cierto?, del asalariado, del obrero de mina o del obrero de fábrica, sino del campesino y por tanto por la tierra. Y esto está expresado en una obra maravillosa, la primera obra importante de Hugo Blanco, que se llama Tierra o Muerte. Un libro muy lindo, Tierra o Muerte, que es allá en la década del 70 se publicó este libro, y es un libro realmente extraordinario que relata la lucha de Hugo Blanco. Tierra o Muerte se llama. Entonces, esta es una segunda cuestión interesante que enriquece el trotskismo latinoamericano y mundial, diría yo, porque va a tener discusiones incluso con Ernest Mandel, etcétera, sobre la importancia de la lucha del campesinado, no solamente del obrero proletario, sino del campesino. Ahora, claro, esto tiene que ver también, no voy a ampliar, solo nombrarlo, con la lucha de Argelia, con la experiencia revolucionaria de Argelia, y también, por supuesto, con la experiencia de Vietnam, donde es el campesinado la fuerza motriz del proceso revolucionario, de las luchas de liberación y sobre todo de las luchas de descolonización o de las luchas anticoloniales, podríamos decir. Entonces es muy interesante ver cómo Hugo Blanco engancha con esta tendencia mundial de descentrar, digamos, el proletariado hacia una fuerza evidentemente revolucionaria como es el campesinado, lo cual, reitero, innova, renueva, enriquece el trotskismo y el marxismo, por cuanto en las versiones tradicionales del marxismo, incluido el propio Marx en el 18 Brumario, va a decir Marx que el campesinado es una especie de costal de papas, ¿no? Obviamente que la visión de Marx estaba en torno a su propio contexto material, económico, etcétera, ¿no?
Hugo Blanco va a entender, así como muy bien entendieron los hermanos y compañeros de Argelia y de Vietnam y de la propia China de Mao, que el campesinado es también, bajo ciertas condiciones objetivas, una fuerza revolucionaria, no solo un pequeño propietario, etc. Y finalmente, lo decías muy bien tú, hermano, es importante reiterar que Hugo Blanco va, diríamos, enriquecer estas visiones de clase que le vienen desde el trotskismo con una comprensión cada vez más global, yo diría hasta universal, de lo que él va a decir siempre. Ahora, Él decía que en los años 70 luchaba por los intereses de las clases trabajadoras. Y ahora, ¿cuál es su lucha? Le preguntaba, es la sobrevivencia de mi especie. Es decir, el entendimiento lúcido de los graves peligros que nos plantea el cambio climático, el calentamiento global, es decir, la degradación del conjunto del planeta, ya no solo de una clase, ya no solo de un pueblo, sino es toda la humanidad que ahora está en riesgo por la voracidad del capitalismo, por la depredación capitalista. Y es por eso entonces que la última etapa Hugo Blanco va a dedicar a las luchas indígenas, sobre todo a las luchas contra la minería depredadora. Hugo Blanco va a ser el gran acompañante, solidario, hermano real de una de las grandes heroínas de la defensa de la tierra, de la madre tierra en el Perú, como es Máxima Acuña, la mujer campesina quechua que defiende heroicamente una pequeña laguna de la voracidad de las grandes transnacionales mineras allá en Selendín, en Cajamarca, en el norte del Perú, frente a poderosas transnacionales como Newmont, con sede en Canadá, y que tiene su empresa hasta ahora, Yanacocha, allí en Selendín, en Cajamarca. Y Hugo Blanco va a estar presente en los actos de lucha, de resistencia de estas comunidades y de esta pequeña gran heroína como es Máxima Acuña. Máxima Acuña es una mujer quechua, campesina, delgadita, bajita, pero extraordinariamente valiente y que hasta ahora continúa defendiendo su laguna de la voracidad capitalista, imperialista de las empresas mineras. Entonces, la última etapa es que Hugo Blanco va a terminar luchando por los intereses no solo de una clase, de un pueblo, reitero, sino del conjunto de la humanidad, de la sobrevivencia humana frente a la depredación, destrucción, ecocidio que está causando el capitalismo en sus manifestaciones más criminales, más etnocidas y genocidas, como es atentar contra la naturaleza, atentar contra la vida de la gente. Entonces, es realmente un cuadro, un ciclo, diríamos, de la vida de Hugo Blanco, que es fabuloso, maravilloso, y que creo que en Bolivia debemos conocer más todavía esta lucha porque nos enseña muchísimo. Tiene mucho que enseñarnos, quiero decir, Hugo Blanco, y bueno, honor y gloria para nuestro hermano, compañero, camarada, Hugo Blanco. muy bien, muchas gracias, José Luis. Justamente el día de hoy en Perú se está realizando en estos mismos momentos un homenaje, ¿no? Por parte de los compañeros, en particular por Enrique Fernández Chacón, ¿no? Con quien, bueno, que fue uno de los compañeros con los que estuvo militando durante muchos años y que justamente, ¿no? Fue parte de todo ese proceso, ¿no? De la constituyente, de esos espacios que se llegó a tomar de diputaciones junto, bueno, desde el trotskismo, ¿no? Internacional. Y bueno, como tú decías, ¿no? José Luis, realmente es muy interesante esto porque, claro, los ataques en general, por ejemplo, acá en Bolivia, al trotskismo, por las características que tienen las principales fuerzas trotskistas de acá, es esa que se deja de lado a los campesinos, ¿no? Cuando históricamente, bueno, como se ve acá nomás, acá cerquita en Perú, más bien el trotskismo tuvo mucha presencia y fue, no es extraño, ¿no? Que un histórico dirigente campesino en Perú sea trotskista, ¿no? De línea morenista, como fue Hugo Blanco, bueno, hasta hace poco, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño video sobre Hugo Blanco para terminar esto, para recordarlo un poco. Y bueno, de esa forma, bueno, simplemente señalar, ¿no? Porque con esto vamos a cerrar el programa. Lastimosamente el compañero Eliseo no está teniendo problemas de conexión, entonces el tema de magisterio rural lo dejaremos para la siguiente semana. Simplemente señalar, ¿no? Que en este empleado departamental, los compañeros del magisterio ratificaron una serie de exigencias al gobierno, como es el tema de ascenso de categoría directo, el tema del respeto a los respectivos bonos de riesgo profesional que tienen, la exigencia de participar en la reglamentación y en la administración de la gestora pública, entre otros. Y bueno, ya estaremos hablando de eso la siguiente semana.
Bien, entonces vamos con este video del compañero Hugo Blanco y de esa forma cerramos este programa. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muchas gracias, José Luis, y muy buenas noches a todos. A ti las gracias, hermano, y estamos pensando, espero comunicarte prontamente, hacer un gran evento, gran homenaje a Hugo Blanco ahí en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, en la carrera de Ciencia Política. En cuanto se defina el horario, el día, te estaré comunicando y también comunicando a nuestros oyentes. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, muy buenas noches, José Luis, muy buenas noches a todos. Ahora la lucha contra el capitalismo no es solo porque el capitalismo explota a la clase obrera y a toda la sociedad, sino porque el capitalismo ha llegado a un grado en que está liquidando a la naturaleza. Y al liquidar a la naturaleza también está llegando a liquidar a la especie humana. Un periodista se me acercó y me preguntó, oiga, ¿no le da vergüenza estar vendiendo café molido? Y eso está en la avenida Bancay donde cae el Congreso. Y mire, a 4 cuadras de acá, los otros parlamentarios están vendiendo el país. Ay, yo no me da vergüenza vender el país, ¿sabes por qué me va a dar vergüenza vender café molido? ¿Por qué asaltó el puesto de Puquiura, Blanco? En el Valle de Lares, la explotación era inicua. Los trabajadores de un fundo laboraban gratis 12 horas al día, incluyendo a mujeres y niños. Tribunal, concrétese a responder la pregunta. Sea breve, Blanco. Es que los abusos no han sido breves. Tribunal, abrévielos entonces. De los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100%